Pueden alzar la mano en cualquier momento, pedir la palabra, vamos a estar muy atentas y pues los dejo con Carolina. Hola, Carolina. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por participar en este encuentro. Como lo comenté la vez pasada, este encuentro, pues vamos a explorar un poco hoy específicamente dónde duermen esas colecciones. Le he puesto además un subtítulo a la charla de el arte de guardar arte, porque este realmente es nuestro objetivo principal cuando definimos el lugar donde van a albergarse las colecciones. En esta primera parte, pues en el consultorio abordaremos los desafíos y compromisos que implica cuidar el pasado para garantizar esa permanencia al futuro. Exploraremos desde la experiencia en conservación y restauración las estrategias, acciones y herramientas teóricas y prácticas necesarias para un almacenamiento adecuado de nuestras colecciones, entendiendo que preservar no es solo guardar, sino dar sentido, contexto y futuro al patrimonio que nos pertenece a todos. En esta primera diapositiva voy a hablar de algo pues que es muy personal, que es como la forma en la que se deben ver estos objetos que tenemos dentro de nuestras colecciones, estas manifestaciones. Entonces, como nosotros también los objetos poseen una vida y esa vida también va a repercutir en toda su trayectoria. Empezamos con, dentro de esta vida que tienen los objetos, con un primer momento que es esa creación, concepción. En este primer momento es esa idea, donde surge la idea, esa necesidad que da origen al objeto, que también va marcado dentro de un contexto cultural, social, espiritual o muchas veces utilitario cuando lo vemos en colecciones arqueológicas. Después pasamos a ese segundo estadio, que es esa manufactura, esa producción del objeto, cuando se hace esa materialización del objeto, porque todas esas técnicas y procesos empleados van también a repercutir en su trayectoria de vida. Muchas veces vemos cómo muchas piezas están alteradas, muchos de estos objetos se alteran precisamente por esa misma procedencia o esa misma técnica empleada en el proceso de manufactura, esos materiales, esas tecnologías empleadas. Una tercera parte es ya cuando hablamos de la funcionalidad, esa vida del objeto, ese cumplimiento durante su trayectoria, si es para un bien ritual, artístico, industrial, todas esas cosas que hacen parte de nuestras colecciones que tienen una vida completamente diferente. Luego, esa trayectoria de vida que pasa a ser ese tránsito que hay entre manos, entre espacios, entre contextos, la venta, el coleccionismo, el saqueo mismo, ese intercambio. Luego también, como parte de vida de ese ciclo del objeto, está la intervención, porque nosotros muchas veces intervenimos. Ay, perdón, un segundo, alguien tiene el micrófono abierto, creo. Entonces, le pediría el favor de que me ayudara un poco a... ¿Ya? Bueno. Entonces, íbamos en las intervenciones. Entonces, cuando suceden estas intervenciones, también estas restauraciones, reparaciones, transforman y resignifican muchas veces el objeto. Esas adiciones o reinterpretaciones también hacen parte de esa vida del objeto y lo mismo van a interferir en estas condiciones bajo las que los tenemos que resguardar. Luego está precisamente la parte de conservación, que es ese almacenamiento, esa preservación y que está acompañada también de una documentación que llevamos a cabo de esa vida del objeto. Es esa entrada de nuestras colecciones patrimoniales o documentos dentro de nuestros espacios. Y por último,
está entonces esa interpretación o la exhibición que se lleva a cabo. Durante todos estos estadios de vida, vemos muchas condiciones que tienen que ver y van a incidir en la vida de nuestras colecciones. Por eso hago esta presentación de este ciclo de vida, que lo he querido llamar ciclo de vida. Bueno, en una segunda parte, María, pasas a la siguiente, por favor. Entonces, está lo referente al arte de guardar arte. ¿Cuáles son las especificaciones que debe tener este espacio? Porque un depósito reserva para conservar nuestras colecciones debe permanecer en condiciones ambientales estables. Esto siempre lo hemos escuchado porque otros factores como la temperatura y la humedad relativa deben ser controladas o al menos estables. Debe ser un lugar seguro, libre de plagas. Debemos evitar en la medida de nuestras posibilidades el ingreso de polvo y la luz directa del sol, y controlar también dentro de ese mismo espacio las condiciones debemos controlar también la luz que vayamos a manejar dentro del espacio. Además es crucial utilizar materiales para el embalaje y para el almacenamiento de las piezas. Otras consideraciones que debemos tener en cuenta en ese almacenamiento es que la documentación es fundamental, tener un registro detallado de nuestras colecciones. Muchos de ustedes tienen acceso a Colecciones Colombianas, que es este software que nos permite tener ese registro del estado de conservación, de la ubicación de las piezas, de un número que nos permita saber cuál es cuál, con unas fotografías y unas descripciones que también me permiten evidenciar ese estado de las piezas. Otra cosa muy importante es ese mantenimiento que se debe hacer, porque esos depósitos no pueden estar, si bien es cierto, son los lugares que vamos a tener para mantener a salvo nuestras colecciones, debemos permanentemente inspeccionar esos lugares y estar pendiente de cualquier cosa que se necesite. Luego pasamos entonces a la siguiente. Bueno, perdón, María, ¿te puedes devolver un momentico? Que acá, yo no sé si nos acompaña, la vez pasada había alguien que me decía, no, devuélvete, María, por favor. Devuélvete una, gracias. Muchas veces en nuestros depósitos, estas son las condiciones que debemos tener en cuenta cuando hablamos de esas especificaciones. Muchas veces en nuestros lugares de trabajo no tenemos la posibilidad de diseñar este espacio. Entonces, tenemos espacios que se adaptan a ese fin, pero entonces vamos a ver que las especificaciones que tenemos que tener en cuenta es ese lugar en el edificio que lo albergará, las condiciones ambientales, un mobiliario y unas unidades de almacenamiento y la seguridad dentro de él. Ahora sí, María, qué pena, sigue la siguiente. Entonces, cuando hablamos de el espacio, espérate, no, devuélvete un poco, qué pena. Es que no, bueno, no, sí, es que creo que no le puse, ya, sigue. Bueno, acá entonces estamos hablando de esa primera parte, que es el lugar, ese espacio, ese edificio donde vamos a contemplar nuestro depósito. No, siempre se habla que no es bueno acudir a los espacios en donde generalmente siempre se acude a albergar las colecciones, los sótanos y los áticos. Los sótanos no son buena idea por estar a un nivel inferior del piso, porque generalmente son espacios muy oscuros, que tienen humedad, en cualquier tipo de clima suelen tener humedad y no son recomendables también porque pueden, cuando haya una inundación, a lo primero que va a entrar el agua es a un nivel más bajo.
Los áticos tampoco, porque en los áticos tendríamos que controlar también la temperatura, porque en los últimos niveles generalmente hay goteras por los problemas en cubierta, o también problemas de control de el control de temperatura puede ser un poco más complicado, por lo que la incidencia solar y la incidencia del clima directamente afecta a esa parte. Cuando podemos pensar en ese diseño, pues preferiblemente no acudimos a esos dos espacios. El diseño y la distribución son muy importantes porque se debe pensar que nuestros depósitos albergan la colección, pero también albergan un personal que son las personas que van a estar a cargo de esas obras. Entonces hay que dejar suficiente espacio para maniobrar y muchas veces también para poder almacenar nuestros bienes. Los materiales que se deben utilizar en este caso deben ser preferiblemente resistentes al fuego, a la humedad y a los insectos. Sí, se puede compartir perfectamente la presentación, con mucho gusto. Bueno, y el acabado del espacio. Eso estamos hablando de todas las condiciones que tenemos cuando se da el presupuesto y para diseñar el espacio. De todas maneras, en estos materiales también más adelante podemos ver cómo el mobiliario sí puede tender a tener estas condiciones y estos requerimientos técnicos, porque va a ser primordial. La accesibilidad, como les decía, también tenemos que pensar en esa accesibilidad con rampas o elevadores, porque en algunos momentos las piezas que debemos movilizar tienen unas condiciones necesarias para utilizar algunos carros o otros elementos para poder movilizarlos, unos elementos de apoyo que es necesario utilizar, o los elevadores o las rampas. Los pasillos y puertas amplias, hay que asegurar que sean lo suficientemente amplios para permitir el paso de obras, artes y equipos de manipulación. Ahorita en este punto les voy a contar algo que pasó en un museo donde trabajé, no voy a decir nombres por supuesto, pero esas cosas suelen pasar. Estaba siendo sometido a una renovación el espacio, se habían trasladado las obras a un espacio de la colección y había obras de gran formato. En el momento en que se hizo esa renovación de los espacios, no se pensó que esas obras iban a volver a ser trasladadas nuevamente al depósito que se tenía previsto en la nueva obra, y no se dejaron los accesos para poder sacar esas obras, porque también yo tengo que tener en cuenta qué obras son, o qué elementos, qué objetos son los que yo voy a almacenar. Podemos seguir a la siguiente, María. Bueno, cuando hablamos de estas condiciones ambientales, hablamos entonces de la temperatura. La temperatura idealmente tiene que ser constante. Cuando hablamos siempre en conservación de colecciones, hablamos que idealmente la temperatura no debía sobrepasar a los entre 18 y 20 grados centígrados para evitar daños causados por expansiones y contracciones en los materiales. También hablamos de una humedad relativa ideal que debe ser controlada preferiblemente entre los 40 y 50% para prevenir la proliferación de hongos y la degradación de materiales como papeles y textiles. El control de plaga también dentro de estos espacios es muy importante, porque eso nos va a permitir controlar la presencia de insectos, de roedores y de otros animales que puedan dañar las obras de arte. Se deben implementar controles de plagas y limpiezas, que es esencial la limpieza de estos espacios, porque en muchos casos nuestras reservas no cuentan con el personal suficiente, y como son estas obras
que no tenemos en exhibición, a veces no pensamos en la importancia o no tenemos los recursos suficientes para hacer esas limpiezas periódicas, pero eso también me va a garantizar esa permanencia y esa preservación de esos objetos en el tiempo. Porque el polvo puede acumularse en las obras y no solamente puede causar alteraciones de tipo estético, sino esa acumulación puede traer consecuencias como ser el medio necesario para que habiten otro tipo de insectos o de hongos. Por eso es esencial limpiar el polvo regularmente de las superficies, no solamente de las obras, sino del mobiliario presente. Ahí iba a decir algo y se me fue. Bueno, yo no sé si ustedes quieran ir, no sé si alguien ha levantado la mano, pero pues pueden también participar. En el siguiente, ¿sí? Una Dime. pregunta de Carlos Acosta, ya que Sí. Buenos días. Buenos días. Ahorita he visto una medida y creo que era relacionada con la humedad, de 40 a 50 ppm. Qué pena, es que no lo escuché bien. ¿Me puede repetir la pregunta? Ok, ahí me escuchas bien. Sí, perfecto. Ok, ahorita he visto una medida que yo dije preferiblemente entre 40 y 50, pero ahí me perdí. ¿Estabas hablando de temperatura o de humedad? De humedad relativa, no. O de Les humedad estoy, relativa. o sea, Bueno, aquí te pregunta ignorante, ¿cómo se controla la humedad relativa? O eso, sí, hay un instrumento, hay... sí. Existen unos instrumentos que se llaman deshumidificadores que sirven precisamente para controlar esa humedad. Yo, bueno, no sé si todos participaron la vez pasada de esta charla. Yo les voy a dar como el panorama general de qué es lo indicado, porque además la vez pasada participaban, no sé si están acá presentes, personas que iban a diseñar unos espacios. Yo. ¿Sí? Bueno, Sí, yo. mire, usted me decía, va a diseñar un espacio para esto, pero entonces dentro de estas charlas también está implícito otra cosa que vimos desde la vez pasada, que es, estas son las condiciones ideales, pero más adelante, igual en la charla también les voy a hablar de qué es lo que pasa en nuestro territorio al ser un país con un clima tropical. Entonces, si quiere, vamos avanzando en la charla y más adelante volvemos a interactuar con respecto a esto, porque ya le espero haber respondido su pregunta. Existe, así como existe el aire acondicionado para establecer una temperatura a los grados que yo la quiera tener estable, existe un aparato para bajar esas condiciones de humedad. Entonces, bueno, Mira. bueno. Y Carolina, también el señor Ciprián tiene Sí, una pregunta. siga. Adelante, señor Cipriano. Lo escucho. Buenos días, gracias, muy amable. Bueno, yo estoy a cargo de un museo en Guane. Yo he tenido la fortuna de tener asesoría, sobre todo en el 2023 y parte del 2024, por la profe Angélica María Díaz, que creo que es, pues no sé si está en la reunión. Y pues he seguido algunas de las instrucciones, digo algunas porque pues siempre es bastante y bueno, en poco tiempo uno a veces no asimila todo, pero en la práctica de ello pues me han surgido algunas preguntas que me he dado cuenta. Por ejemplo, ahorita hablamos de controlar la temperatura. Pues acá en la colección sí hay arte religioso, cuadros, pero también hay colección de cerámicas, de hecho restos óseos y cosas que le entendía a la profe son susceptibles al aire acondicionado. Pero acá en Guane a veces las temperaturas son fuertes, podrían pasar los 20 grados con seguridad. Entonces, no, ¿cómo hacerlo en ese caso? Si quiere, bueno, don Cipriano, es la misma, es como el mismo abordaje de lo que me está presentando el señor Carlos. Yo les voy a dar a ustedes, y existen una cantidad de manuales y escritos en donde cada material tiene como unas condiciones establecidas, ideales,
para su permanencia en el tiempo. Sin embargo, lo más importante, más allá de controlarlas, es que ese control permanezca estable todo el tiempo. O sea, si ustedes tienen la posibilidad de tener unos equipos de humedad, controlando la humedad relativa y la temperatura, permanentemente tendría que ser 24 horas los 365 días del año. Más adelante vamos a ver cómo eso, o no, la vez pasada hablábamos de eso porque eso influye no solamente en nuestros presupuestos, impacta directamente, sino que nosotros tenemos que empezar a plantear, este semillero nace precisamente de eso, de la necesidad de empezar a hablar de nuestra realidad y de las condiciones que se nos presentan a nivel mundial con respecto al cambio climático. Todos estos sistemas impactan directamente en el cambio climático. No solamente los gases con los que funcionan los aires acondicionados se han ido modificando con el tiempo, pero igual el uso de la energía para tener estos equipos funcionando y el funcionamiento en general impactan directamente sobre el medio ambiente. Entonces, este espacio que se nos abre de diálogo también, o sea, por eso es que yo siempre he sido muy clara como en que es un espacio que nosotros vamos a abrir para dialogar. Yo no les estoy diciendo que sea malo ni tampoco que sea bueno, pero es que quiero que también visualicemos nuestra realidad. Hay muchas personas, ahorita quisiera darle el espacio para que José Miguel también interactúe, que veo que tiene levantada la mano. En estas charlas yo les voy a dar como esas condiciones generales, pero también al final vamos a hablar de qué es lo que está pasando en el país, qué hacemos nosotros desde nuestra gestión de colecciones para cuidar las colecciones, cómo han sido nuestros procesos y cómo ha sido el comportamiento de las piezas en estos procesos. Entonces, si quieres, José Miguel, te doy la palabra. Y después de la intervención de José Miguel, si les parece, seguimos en la charla y al final igual va a haber espacio para tener este mismo diálogo. Sí. Buenos días. Gracias, Carolina. Carolina, muy importante todo lo que se está tratando. Considero que, como bien ya se ha anunciado, pues en diferentes regiones del país tenemos diferentes condiciones climáticas y lo más importante es poder primero tener un acercamiento y conocimiento de esas condiciones ambientales que hay en cada espacio de museo. Porque empiezan a surgir inquietudes y como lo decíamos la vez pasada, desde la teoría se nos dictan unas normas de cuáles son los rangos promedio óptimos para la conservación de las colecciones. Pero, por ejemplo, como yo lo decía la vez pasada, no es lo mismo un museo en Bogotá que un museo en Mompox o digamos en Popayán. Entonces, lo primero es mirar a ver si las condiciones medioambientales del museo no están afectando los elementos que hacen parte de la colección. Lo ideal sería primero tener acceso a unos equipos que permitan registrar la humedad relativa y la temperatura para poder así plantear cómo se conservan esas condiciones, ya que no está afectando a los objetos, porque los objetos están ya acostumbrados a ese medio que tiene unas condiciones específicas y no podemos irnos a cambiarle las condiciones que nos dicta una teoría, porque ahí sí entraríamos a ocasionar deterioros en esos objetos. Entonces, yo considero que lo primero que hay que hacer es como una revisión de la colección, mirar a ver en qué condiciones se encuentran, si las condiciones ambientales son estables, que sabemos que generalmente van cambiando, y luego sí, entonces mirar a ver si implementamos procesos que permitan controlar esas condiciones adecuadas para cada sitio específico para que la colección pueda preservarse en el tiempo. Me parece. Muchas gracias, José. Entonces, como dije, esa misma participación y esos mismos puntos de vista es lo que se quiere ampliar en este espacio, que todos podamos participar de nuestras realidades, cómo podemos empezar a interactuar también con la academia
desde lo científico, porque también nosotros puede que lo veamos y estemos viendo estos cambios que se dan o esa permanencia de nuestras colecciones en el tiempo a pesar de no tener las condiciones ideales que aparecen en estos estándares. Pero entonces, pues si quieren, continuamos. Yo lo que les estoy dando, vuelvo y les repito, es como esas acciones generales que se pueden hacer, pero al final también los invito a que empecemos a pensar en cómo reevaluar también en el mejor sentido para poder preservar nuestras colecciones. Entonces, voy a continuar y seguimos en este diálogo. Bueno, las otras cosas que se deben tener en cuenta dentro de este depósito, empezamos a hablar de lo macro que es este edificio, dónde debe estar ubicado, cómo deben ser los accesos. Entonces ya empezamos a entrar en el espacio mismo con el mobiliario y las unidades de almacenamiento que se requieren en ese espacio. Cuando hablamos de mobiliario, yo les puse algunos ejemplos. La imagen que aparece a la izquierda es de uno de nuestros museos del sistema. Está en la parte izquierda inferior. Las otras sí son de museos, pues imágenes de museos alrededor del mundo. Pero entonces lo que quiero decirles en esta parte es que deben ser sólidas, estables y preferiblemente metálicas. ¿Por qué metálicas? Porque si nosotros tenemos estanterías en otros materiales como la madera y en nuestro clima tropical, también estamos dándole más alimento a los insectos, a los roedores, a todas estas plagas que pueden entrar a dañar las colecciones, y a los hongos, porque son materiales orgánicos. Entonces preferiblemente tendríamos que usar metal. Este metal también tiene que tener unas especificaciones en cuanto a la pintura que se va a usar y a las condiciones también de resistencia, porque muchas de nuestras obras tampoco pueden afectar algunas estanterías si las estanterías no están diseñadas para soportar el peso. En las imágenes, dice deben ser apilables con sistemas de anclaje para evitar vuelcos y con espacio suficiente para la circulación. Considerar estanterías móviles para optimizar el espacio. En la parte inferior vemos cómo hay en la parte derecha una estantería móvil para guardar obra bidimensional. Estas se usan en muchos espacios de museo porque así como optimizan el espacio, también permite que haya una circulación de aire, que las obras estén suspendidas y ganar y optimizar. Ya dije esto del espacio. Luego también están estas están en vertical. Seguida la imagen izquierda está una planoteca en donde tenemos entonces también la posibilidad de guardar nuestros objetos en forma horizontal, que también muchos objetos requieren, como el papel requiere que sea almacenado horizontalmente también para su preservación y en ausencia de luz. Vemos también estanterías de otras características y en la parte superior izquierda también vemos un mobiliario que nos permiten también tener diferentes tipos de obras guardadas. Sí, señora Costa, después también podemos crear como a partir de sus necesidades como un directorio sin entender que, o sea, este directorio nosotros podemos recomendar, pero no podemos como dirigir ese tipo de cosas, pero sí hay en Colombia quienes hacen este tipo de estanterías. Bueno, ¿me pasas a la siguiente, por favor, María? Bueno, las unidades de almacenamiento, que son estos espacios, estos objetos que van a guardar estos embalajes que voy a utilizar para guardar mis colecciones, tienen que ser materiales libres de ácido. Libres de ácido quiere decir que no contengan elementos que produzcan nuevos deterioros en
mis objetos. Voy a dar un ejemplo específico para que me entiendan un poco mejor sin utilizar tanto lenguaje técnico, y es las carpetas de Yute cuando que son utilizadas muy frecuentemente en archivos, son estas carpetas como de color café que tengo para almacenar mis documentos. Esas carpetas son muy ácidas y yo con toda la buena intención meto mi documentación ahí y esas carpetas van a empezar a deteriorar esos documentos que yo almaceno. Entonces lo ideal es buscar otro tipo de materiales libres de ácido para poder almacenar mis objetos y garantizar que esas unidades de almacenamiento no produzcan más deterioros. Es crucial utilizar materiales de embalaje que protejan las obras de golpes, de vibraciones y de cambios de temperatura. Acá vemos unos ejemplos. Hay una colección arqueológica en donde vemos unos soportes de las vasijas que también me van a permitir que no rocen directamente, no estén almacenadas directamente sobre nuestra estantería y que además no permitan ni que se muevan en caso de que haya movimientos, ni que se rocen unas con otras. También vemos en una segunda imagen un abanico almacenado en una caja, en donde yo veo que está acondicionada con la forma y el tamaño preciso para almacenar este abanico. También tenemos un modo de almacenamiento en esta tercera imagen de fotografías. Este almacenamiento, por ejemplo, se los muestro, pero funcionaría de pronto en climas en donde la temperatura no sea muy alta ni la humedad relativa, porque estas hojas se comportan muy bien y tienen algunas condiciones de conservación, pero cuando hay humedad relativa alta y calor pueden dañar las piezas. Sin embargo, se las muestro. Creo que alguien en el chat me preguntó algo sobre almacenamiento de fotografías. Hay un papel que funciona muy bien para almacenamiento de fotografías que se llama, ahora se me fue, ya lo recuerdo, Tyvek se escribe, después también se los envío por el chat. El Tyvek funciona en climas con altas temperaturas y humedad relativa alta también. Luego también vemos en esta última imagen un tipo de almacenamiento que se utiliza para textiles. El textil queda enrollado en estos tubos y además después también se le da una protección contra el polvo. Bueno, siguiente diapositiva, María, por favor. Bueno, una de las cosas también muy importantes dentro de nuestro depósito es garantizar la seguridad. Existen sistemas de seguridad que creo que en algunos de los museos los tenemos, que son estas alarmas, cámaras de vigilancia. Y es muy importante restringir el paso de la reserva y mantener un registro. Puede ser un registro por escrito en donde diga quién entró y quién salió. La salida y entrada de las piezas, nosotros como gestores de colecciones o la persona encargada de la colección o de los objetos, muy seguramente tendrá que saber las salidas y las entradas de los objetos, pero es que muchas veces en las reservas hay entrada y salida de personal ajeno a estas personas. O sea, no solamente el gestor es el que entra, muchas veces los curadores, muchas veces el personal de aseo. O sea, todos estos accesos se debe restringir es porque, primero, por ese mismo control de condiciones y segundo, por seguridad, porque aunque nosotros trabajamos con equipos responsables y confiables, no está de más que haya una pérdida y pues esto nos va a permitir ayudar en el caso de que no tengamos cámaras de vigilancia. Sin embargo, a pesar de no tener cámaras, yo siempre recomiendo llevar este registro porque eso nos va a dar también claridad de los accesos. Debemos establecer también un plan de emergencia para los incendios, inundaciones u otros desastres.
muchas veces no solamente se debe medir el plan de protección de las obras, sino también del personal, pero sí debe haber un plan de emergencia para resguardar las obras ante estos eventos. Siguiente diapositiva, María, por favor. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de lo que les quería hablar, específicamente para esa interacción y este diálogo, y que ustedes nos cuenten también cómo funcionan sus colecciones. Yo les estoy hablando de esas condiciones ideales, pero nuestros problemas de preservación en clima tropical son que vivimos en condiciones climáticas difíciles, con unas limitaciones económicas muy importantes. Tenemos alta humedad y temperatura alta que favorece la presencia de microorganismos e insectos y otras plagas. Contamos con una infraestructura inadecuada en la mayoría, en donde esos espacios contenedores también tienen algunos problemas que afectan lo que está dentro de nuestros edificios. Tenemos un edificio contenedor, pero muchas veces también tenemos los depósitos, pero tenemos una falta de unidades de almacenamiento inmobiliario. Unos espacios adaptados, lo que yo les decía, tenemos unos espacios adaptados que muchas veces no son idóneos y que tenemos que jugárnosla con el espacio que nos ha sido asignado. Pero también es importante aclarar en esta parte, si quieres sigue a la otra, María, aclarar en esta parte que muchas veces nuestros depósitos o almacenamiento de nuestros objetos comparten espacio con los bienes que se dan de baja o con el archivo que muy comúnmente denominado muerto, que son todos estos documentos que quedan en las instituciones y que no se han dado traslado al archivo que son de uso final de preservación, o algunos que se tienen que dar, se convierten en cuartos de aseo, muchas cosas que se deben evitar también, porque en ese orden de ideas también tener otro tipo de elementos que no hacen parte de la colección pueden generar un riesgo, porque nosotros respondemos por la colección, hacemos el aseo y el mantenimiento de la colección, pero muchas veces esos bienes también nos van a generar problemas. Ese mismo acceso restringido que yo les contaba a esa reserva, cuando se guardan otros elementos que el computador, que todo lo de aseo, el sistema de sonido del museo, todas esas cosas debían estar almacenadas en otros espacios. Bueno, las acciones, en realidad, esta realidad, nuestra realidad, exige que los gestores de colecciones, nosotros, exploremos diversas estrategias de acción. Entonces nosotros, yo oí a Ciprián que en Guane se le presentan algunos inconvenientes con eso. Si yo les diera un espacio, todos podríamos hablar de estas condiciones que se nos presentan. Muchas de nosotros hemos podido tener este tipo de supervisión técnica, de tener acceso a una asesoría en donde nos diga cuál es el espacio, cuáles son las condiciones ideales, pero en la mayoría de nuestros casos, nuestros recursos también limitan esas acciones. Sin embargo, cuando escuchamos a José Miguel, cuando él decía, bueno, pero hay otro tipo de cosas como esta evaluación constante de las colecciones, nosotros nos volvemos, creo que todos, creativos ante la escasez de recursos. Y debemos hacer un balance entre la prevención y la atención especializada. Nosotros también podemos ayudar en esa generación de esas acciones de mantener nuestros depósitos y nuestras colecciones exhibidas en el mejor estado, cuando también procedemos a hacer una capacitación al personal que nos ayuda. Nosotros siempre tenemos un personal
que es esencial, es las personas que nos ayudan a hacer ese aseo permanente, no solamente a vigilar, sino el aseo, la manipulación de las piezas, todo esto que les decía en cuanto a la seguridad. Nosotros podemos, desde nuestras acciones, también contribuir, porque a veces es muy desalentador cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Cuando yo les decía, sí, idealmente podríamos controlar las condiciones así y así, pero si nuestros equipos no tienen el mantenimiento adecuado, también estamos generando un deterioro en nuestras obras. ¿Qué digo yo? O sea, si tenemos un aire acondicionado en nuestras salas, que lo podemos mantener prendido las 24 horas del día, los 365 días del año, pero ese equipo no tiene un mantenimiento adecuado, eso me va a generar muchos más perjuicios en mi colección que si yo la tengo, que si yo tengo un espacio ventilado, que si estoy en permanente contacto con mi colección y superviso esos cambios que puedan tener mis colecciones. Sigue María, la siguiente, que creo que es ya... María, hola. Bueno. Ya te Esto cambié. fue, gracias. Esta es como la finalización de la presentación, que es lo que hablé en principio cuando empezamos a interactuar. Nosotros tenemos también que promover esa sostenibilidad. Tenemos que ser coherentes con lo que está pasando en el mundo. Es muy importante que nosotros empecemos a pensar en este papel de sostenibilidad que tenemos que generar, empezar a hablar de nuestras realidades y a diseñar también nuevas acciones. La vez pasada nos comentaba alguien, no me acuerdo en este momento su nombre, perdón, sobre algo muy parecido a lo que le pasó a Ciprián, que recibió una asesoría, que le hablaron de unas carpetas desasidificadas, pero que realmente su presupuesto no daba para comprar las carpetas desasidificadas, y ella hizo unas carpetas en cartulina Bristol y ha podido garantizar la preservación de una documentación en un clima que es muy complicado. Entonces, bueno, he hablado, creo que mucho, y les voy a dar este espacio entonces para que empecemos a interactuar, para que empecemos a hablar de sus realidades, de cuáles son las dudas que se tienen. María, sigue. No, pero termina. No, ya. No, que Okay. empecemos a interactuar, que me parece que este consultorio es muy importante, esa interacción. O sea, no se trata de que yo me siente acá y les cuente todo, sino que empecemos a hablar y a hacer también visible todas las cosas que se hacen en otros lugares. Bueno, en el chat hay varias preguntas escritas, pero no sé si las personas Lady, Giraldo, del Archivo Histórico Municipal, prefieren levantar la mano y así lo hacemos de viva voz, si les es posible. Yo estoy leyendo también las preguntas porque no podía verlas todas al mismo tiempo porque pues me distraía de la charla, pero... O entonces vamos con el chat. Entonces la primera es de Lady Giraldo, ¿qué se debe hacer cuando... no, pero no sé si primero hacer la conversación con Carlos y Ciprián sobre esas colecciones o ya con la respuesta que dio José está bien y pasamos a lo siguiente. Sí, yo creo que por mí está claro. Sí, tengo algunas otras preguntas, pero dejemos que otros participen. Listo, entonces Lady pregunta qué se debe hacer cuando alguna pieza de cerámica empieza a presentar hongos. Bueno,
la vez pasada alguien también me preguntó algo respecto a deteriores, entonces lo mejor es acudir a una persona profesional en el área, porque nuestras colecciones siempre presentan deterioros, pero así como no hay condiciones estándares, no hay tratamientos estándares. No quiero ser... no quiero ser... ay, perdón. No quiero sonar maluca con lo que voy a decir, pero es como cuando uno va a la droguería y le dice que lo inyecten. No, hay que generar un diagnóstico de lo que está pasando, porque yo no hago nada determinando tratamientos generales, porque debo evaluar qué es lo que está pasando específicamente en esa pieza, en dónde está contenida, y no, es mejor acudir a profesionales para hacer este tipo de diagnósticos. Vale, y preguntan también sobre la conservación y almacenamiento de fotografías antiguas. ¿Qué condiciones se debe tener bajo estos parámetros que mencionas? Bueno, existe un montón también de bibliografía, pero pues lo mismo de esa evaluación del lugar donde se almacena, porque yo, digamos, puedo tener ese tipo de almacenamiento que les mostré en la presentación, pero si hay un clima que no me lo permita, puede ser contraproducente ese tipo de almacenamiento. Si quiere la persona que está conectada, que hace la pregunta, yo le puedo enviar unas recomendaciones ya teniendo otro tipo de información más exacta para el almacenamiento. Como les comenté, ahí a mí me funcionó muy bien cuando estaba en Cali, en el museo, en donde no tenía no tenía ningún sistema para adecuar las condiciones de temperatura y humedad adecuadas, sino simplemente jugábamos con mantenerlas estables. El Tyvek, que es un material que venden en Dispapeles, uno de los distribuidores es Dispapeles. El Tyvek es este material en el que venían envueltas las tarjetas de crédito, que es un material en donde se imprimía y es como telita. Este material incluso se deja sellar como las bolsas de basura y uno puede hacer empaques individuales para las fotografías y funciona muy bien. Pero pues sí me gustaría, les voy a escribir por el chat cómo se escribe Tyvek. El Tyvek viene por rollos y es un material que está al alcance y funciona para este tipo de elementos. Pero me gustaría hablar también con la persona que presenta esa inquietud para preguntarle un poco más de cosas al respecto, del lugar, del espacio, de qué tipo en qué condiciones están las fotografías, para poderle ayudar mejor. Listo. Desde el Rafael Núñez en Cartagena hicieron una pregunta sobre los deshumidificadores y Jesús hizo una respuesta. No sé si con eso basta o quieres hablar un poco de los deshumidificadores. Dice, en la Casa Museo Rafael Núñez en Cartagena, que tiene unas temperaturas por encima de los 35 grados y una humedad mayor a 90%, ¿cierto? Se recomienda el uso de deshumidificador. Creo que históricamente esa ha sido una inquietud. Se nos ha dañado o se llena de agua rápidamente. ¿Qué otros dispositivos existen para controlar? Bueno, esta es la pregunta de Rafael Núñez, ¿cierto? Sí, y Jesús respondió sí. sobre el agua de los deshumidificadores y la relación con los data loggers. Listo. Una de las cosas que mencionaba
José Miguel, de tener como la utilización del data logger que me va a dar cuáles son las condiciones de temperatura y humedad durante largos periodos de tiempo, en donde yo puedo evaluar todas esas cosas e incluso evaluar si los deshumidificadores sí representan unos valores que me estén contribuyendo a esa preservación de las piezas. Pero también hay otro factor muy importante que lo menciona en Rafael Núñez, y es, si yo tengo unos equipos que no están funcionando correctamente, lo que puedo hacer es generar más deterioros. En un museo X también pasaba lo siguiente. Esos equipos absorbían la humedad, pero a mediodía empezaban a generar calor dentro de la sala. Entonces los tenían que apagar, prescindir de ellos, porque entonces el público no podía ingresar a la sala porque se subía la temperatura. Entonces acá había dos afectaciones: el público que estamos atendiendo, el confort del público y el confort de las piezas, porque estábamos generando mayor temperatura al no tener esa relación entre temperatura y humedad, cómo las vuelvo estables las dos. Entonces, todo este tipo de cosas son las que tenemos que empezar a reevaluar, ¿sí? De cuáles son las mejores condiciones para preservar nuestras colecciones. Porque todo este tipo de cosas pasan a lo largo y ancho, porque muchas veces, acá me dicen, pues Rafael Núñez dice, ¿sí funcionan o no funcionan? Sí funcionan, pero si hay un seguimiento. Sí funcionan si están en buenas condiciones, sí funcionan si están también relacionadas con, o sea, si yo puedo estabilizar las dos. Es cierto, la humedad relativa hace mucho daño porque genera también otro tipo de afectaciones, pero todo tiene que ser también equilibrado. Tienen que estar en buenas condiciones, tengo que tener los equipos necesarios, porque muchas veces esos equipos funcionan como los aires acondicionados y están hechos para un número o una cantidad de metros cuadrados. Yo he llegado a revisar colecciones en donde hay un deshumidificador en un espacio que supera el nivel de capacidad del deshumidificador, entonces simplemente no está haciendo nada. Así como cuando uno pone un aire acondicionado muy pequeño en un espacio muy grande, no me está ayudando hacer absolutamente nada, sino está generando un gasto de energía innecesario que puede ayudarme en otras cosas de mi presupuesto en la institución. Había una persona del archivo histórico que quería participar. Quiero darle la palabra. Dice Archivo Histórico Municipal. ¿Todavía estás por acá? Sí, señora. Mucho gusto. Mi nombre es Lina María Cepeda. ¿Me escuchan? Perfectamente, Lina. Bueno, pues yo soy gestora cultural de formación. En este momento me encuentro trabajando en el Archivo Histórico de Manizales y la mayoría, pues, digamos, de los fondos que nosotros manejamos son documentales. Pero hemos recibido la intención de una donación de unas fotografías antiguas de Manizales, pero en este momento, pues nosotros, como bien ya lo dije, solamente contamos con el espacio para almacenar los documentos de los dos fondos que les menciono y estamos evaluando la posibilidad de recibir esa donación, pero en las condiciones pues que sean aptas para el almacenamiento de esas fotografías y no solamente para almacenarlas, sino nuestra intención pues es fortalecer la red de museos acá y crear un museo histórico con esas fotografías inicialmente. Entonces, pues con ese contexto, quería como complementar la pregunta que yo hacía, porque no tenemos en este momento las fotografías, porque no tenemos dónde almacenarlas. Pero quisiera saber, pues, como cuáles serían esas condiciones para llevar a cabo este proceso.
Bueno, tú acabas de mencionar algo que es como el pan de cada día en nuestras colecciones, que es muchas veces nosotros queremos tener el acceso a nuevos objetos dentro de nuestras colecciones para ampliar los conocimientos, pero también requerimos de la necesidad de garantizar su preservación. Primero tienes que hacer una evaluación, ahí les escribí en el chat también que recuerden, las presentaciones no tenemos ningún lío en compartírselas, pero también recuerden que desde el programa de fortalecimiento podemos hacer como unas asesorías específicas a cada caso, porque pues entonces se nos iría más tiempo del que tenemos presupuestado para hacer pues este tipo de intercambios de conocimiento. Pero mira, o sea, lo primero es evaluar en qué estado reciben la colección, cuáles van a ser, dónde va a ser el espacio en donde van a ubicar estos bienes y asimismo también te va a dar como las especificaciones para saber cómo las vas a almacenar. Si es lo que te entiendo, no sé si yo estoy errada en lo que nos dijiste de la Sí, colección pues esta que viene de Manizales. digamos, aquí pues todavía no hemos recibido las fotografías porque, como te digo, nosotros compartimos acá inicialmente espacio con el archivo municipal y con la biblioteca pública municipal. Tú me Entonces, no estás tenemos hablando, ahorita perdóname, ¿tú me estás hablando de Manizales? Es que dice Archivo Sí, Histórico señora, Municipal y bueno, listo. Bien, sí. perfecto. Pero entonces nosotros pues somos separados pero juntos con el archivo municipal. Y básicamente lo que manejamos hasta ahora son documentos históricos. Ujú. Em, pero tenemos la intención de que cuando ya se pueda restaurar la Juan 23, que es un bien de interés cultural acá en Manizales, se pueda trasladar el archivo para allá con las condiciones específicas para los documentos, pero también necesitaríamos mirar en qué condiciones tendríamos que adaptar el depósito para guardar estas fotografías mientras son exhibidas. Sí, porque es que mira, cuando tú me hablas de archivos y de documentación, también hay otra cosa. No sé si yo conozco el Juan 23, conozco el proyecto de restauración, pero no sé si desde el principio evaluaron la funcionalidad de cada espacio que iba a albergar. Los archivos, sobre todo, y las bibliotecas tienen una condición muy especial y es las cargas que deben soportar las edificaciones, porque la documentación es muy pesada, porque la documentación la guardan estas unidades, estas estanterías, entonces tenemos estanterías más documentación, y cuando se trasladan a estos edificios bienes de interés cultural que han sido restaurados o en muchas ocasiones no han sido restaurados, se debe evaluar primero que todo las cargas del edificio. Si es en un primer piso, si es en un segundo piso, también deben evaluarse las condiciones de la carga, porque muchas veces se presentan a nivel estructural algunos deterioros por ese tipo de acciones. Sin embargo, si quieres, yo también ahorita me estaban preguntando, les voy a dar mi correo electrónico y con mucho gusto también les hago como una cosa más específica al caso de cada uno, para que me vayan contando, mira, son 100 fotografías, 200 fotografías, nosotros tenemos este espacio, los podemos albergar acá, no los podemos, para poder ayudarlos un poco más y no ser tan general en las respuestas. Y muchas gracias. Pues sí me interesaría tener una asesoría para evaluar si podemos recibir en esas condiciones las fotografías y poder hacer el proyecto de museo, porque pues también la intención es que acá desde la administración municipal se está intentando fortalecer la red de museos de Manizales, que pues no es tan fuerte, pero se están haciendo cosas para fortalecer esta red de museos.
Ah, perfecto, no. Y podemos, mira, ya se solicitó. Perdón, las asesorías se solicitan a través de 5. De todas maneras, dejé la dirección, no sé, María. Todas deben llegar entonces a través de 5. Copiadas a los dos correos. Listo. Sí. Bueno. Unas preguntas. Carlos Acosta preguntó si hay una empresa en Colombia que produzca estas estanterías, pero no sé si ya se les respondió. No. Yo conozco una en Valle del Cauca, pero ustedes están en Medellín, ¿verdad? Carlos. Sí, ellos están en Sí, Medellín. Carlos, entonces lo que voy a hacer es Sí, en Medellín. contactarme, porque siempre, otra de las cosas que es muy importante es buscar como un proveedor lo más cercano posible, porque muchas veces la gente al no conocer las condiciones, entonces a veces plantean mobiliarios que no se adaptan a las necesidades específicas y también por temas de transporte y distancia se suben, hay unos sobrecostos que se pueden evitar si uno trabaja con gente más cercana. Voy a preguntar, Carlos, entonces en el Museo de Antioquia, que tengo pues cercanía con el Museo de Antioquia, ellos tienen mobiliario específico, así como en el archivo histórico, entonces puedo recomendarles a través de ellos, que ya los conocen y pueden dar cuenta del trabajo para ustedes, si le parece. Carlos tiene varias preguntas también, como Gracias. la de conservar utensilios de fique y cuero, entonces pues también podría solicitar la asesoría personal. Y Beatriz Obando dice, creo que la trazabilidad y el seguimiento son importantes para el control que mencionas. En eso el programa informático de colecciones colombianas ayuda mucho. Es clave mantener actualizados los estados de conservación de las piezas. Es como un comentario, pero no sé si Carlos tienes un comentario también. No, es perfecto, como yo les decía, el tener colecciones colombianas o un registro de la colección es esencial para esa conservación, tanto de las piezas exhibidas como de las piezas que se conservan en depósito. Esa actualización es muy importante porque eso también puede dar fe de ese análisis que se hace de las condiciones que se presentan en las salas como del estado. Es determinante también hacer esa correlación porque yo no hago nada midiendo las condiciones de humedad relativa y temperatura con estos data loggers que existen, que son esos aparatos que me permiten medir humedad y temperatura, sino hago un análisis de lo que está pasando y la incidencia directa en las colecciones. Eso sería pues lo que tengo que observar al respecto. No sé si alguien más quiere hablar, tenga otra duda. Yo me disculpo, la pregunta de cómo conservar utensilios de fique y cuero era de Ángela María Abella. No sé si quieres decir algo al respecto, general. Es lo mismo. Me gustaría conocer específicamente por lo mismo que les estoy diciendo. Yo tendría que ver dónde las tienen almacenadas, en qué lugar geográficamente se encuentran, cómo es porque yo no podría decirles cómo conservar si no conozco el contexto general. Entonces, ¿cómo me dices para tomar nota? Y si quieren, Carlos, el Archivo Histórico Municipal y las otras personas pueden generarme estas asesorías, este tipo de asesorías específicas por 5 y yo con mucho gusto les colaboro. Lusa habla también de lo mismo, de estas limpiezas, las limpiezas en colecciones y en piezas en general son muy complejas porque ¿qué? Pues simplemente se trata de eliminar el polvo, pero si se usan productos
abrasivos o no, o los productos que no son los indicados, pues pueden generarse más daños. Lusa, ¿de dónde está hablando? Quisiera saber. Porque Lusa, hola Lusa, nos puedes escribir, si no puedes hablar por el micrófono, nos puedes decir dónde te encuentras ubicada. No sé, bueno, creo que Lusa no. Bueno, Sí, no. no puede hablar ahorita. A Museo Juan del Corral, Santa Fe de Antioquia. Bueno, Lusa, pues en septiembre nos vemos. Ya le iba a responder también precisamente a Carlos que dice que si voy a ir a Medellín, no voy a estar específicamente en Medellín, pero voy a Juan del Corral en el mes de septiembre, entonces puedo estar allá y darte indicaciones directas. Maravilloso, muchas gracias por tiempo. No, muchas gracias a ustedes por participar, por comentarme todas sus inquietudes, por también socializar todas estas cosas que pasan alrededor de las colecciones. A los compañeros de gestión de colecciones como José Miguel también, muchas gracias por participar activamente y también aportar a este semillero. Entonces, no sé si hay más dudas. No hay más en el chat, pero Carolina, no sé si se puede dar como unas conclusiones generales o un ejemplo de alternativas, ¿no? Supongamos, pues conocí el Sí. caso de un museo que se planeó para tener las colecciones con aire acondicionado todo el tiempo y resulta que ese aire acondicionado es supremamente caro para el museo, pero excesivamente, o sea, inimaginablemente caro, de millones y millones al mes. Y pues además en el territorio hay fallas eléctricas continuamente, entonces prenden el aire acondicionado durante un tiempo, lo apagan luego, porque pues no se puede mantener encendido, es imposible, y pues las piezas se han deteriorado mucho. Entonces, he conocido otros casos de museos que más bien aseguran una ventilación con pues protección de rejillas en las ventanas o lienzos, ¿no? Otras formas de pronto que se podrían explorar. Sí, específicamente creo que hay algunos de las personas que participan que han logrado tener este tipo de alternativas. Es muy importante lograr esta ventilación si no tenemos acceso a tener este aire que además no garantiza nada si yo no lo tengo en las mejores condiciones, porque eso tiene que tener, además de un presupuesto, como lo dijimos antes, enorme, también tiene unas implicaciones en el medio ambiente que no son las idóneas. Nosotros podemos, además de asegurar ese mantenimiento del espacio en cuanto a aseo, a control de plagas, podemos tener un sistema de iluminación adecuado. Adecuado quiero decir, los LED no producen ningún tipo de radiación sobre las piezas. De todas formas, la exposición constante a la luz también afecta en algunas ocasiones a los objetos. Entonces tengo que medir también cuál es la distancia de la luz a los objetos que tengo guardados. Eso me puede ayudar. También me puede ayudar si tengo, en dado caso, ventanas en donde haya una incidencia solar. Hay filtros como los polarizados de los carros, pero no necesariamente tienen que ser negros, sino son filtros que yo le pongo a las ventanas
y me van a garantizar dos cosas. Uno, esos filtros bajan la temperatura, ayudan a bajar un poco la temperatura dentro del espacio y además me permiten controlar el acceso de radiación ultravioleta al espacio en donde yo lo tengo, donde tengo mi colección. Otra de las cosas es, muchas veces no hay ventilación cruzada, pero el solo hecho de poder tener esa puerta de acceso al depósito abierta de vez en cuando para que haya una circulación de aire es muy importante. Lo que les decía yo también de, digamos, no tengo las condiciones y en este momento no tengo presupuesto para invertir en mobiliario de metal, entonces tengo mobiliario de madera. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? También permanecer en constante vigilancia de cómo son las condiciones de ese mobiliario de madera. Porque, como les decía yo, es el mobiliario de madera. La madera también es un material de tipo orgánico que en las condiciones de humedad y temperatura altas, o ni siquiera, no tienen que ser también, pues esas son más riesgosas para este tipo de mobiliario, entonces también me puede acarrear que el mobiliario en el que yo tengo las colecciones empiece a presentar deterioros. Entonces yo lo que puedo hacer también en esas condiciones de que no tengo en este momento el mobiliario metálico, puedo garantizar a través de acciones hacia el mismo mobiliario, acciones como control de plagas, que permanezcan en las mejores condiciones. ¿Qué otra cosa? María lo dijo por el chat y yo se los dije desde el principio. Peor que tener una humedad relativa de 90 o una temperatura de 30 grados centígrados es cambiarle las condiciones a los espacios. O sea, esas fluctuaciones. O sea, yo tengo un aire, digamos, ustedes tienen aire acondicionado. Ah, y por cierto, el aire acondicionado no altera las piezas arqueológicas. A no ser que sea un aire muy viejo que funciona con agua. Hay sistemas de aire acondicionado que funcionan con agua al interior y entonces suben la humedad relativa, pero eso ya casi en ningún lugar existe. Podría haber afectaciones, pero no hay afectaciones. Lo que sí afecta a las piezas de manera directa es cambiarle bruscamente las condiciones. Entonces yo tengo un aire acondicionado en mi sala y tengo un deshumidificador. Entonces mi sala, cuando yo tengo encendidos los equipos que he decidido por condiciones presupuestales que estén de 9 de la mañana a 5 de la tarde, que es cuando tengo abierto el museo, pero yo entre las 5 de la tarde a las 9 de la mañana del día siguiente lo tengo apagado, esas fluctuaciones son las que me van a generar más riesgos y más deterioros en las colecciones, que eso es lo que tenemos que empezar a evaluar en esa aclimatización de nuestras colecciones, porque no podemos seguir pensando que si yo no tengo las condiciones ideales, entonces no puedo ejercer acciones que incidan directamente sobre nuestras colecciones. Sí lo podemos hacer, limpiarlas, mantener supervisado el espacio, generar espacios de circulación de aire, poner filtros en las ventanas para que no haya acceso de polvo de pronto en algunos. José quiere hablar. Habla, José Miguel. Te doy la palabra. Carolina, con respecto a eso que estás hablando, pues quisiera como comentar una experiencia que tuvimos cuando tuve la oportunidad de trabajar en Cartagena en el proceso de conservación y restauración de la colección del Museo Histórico. O sea, las condiciones de Cartagena también en cuanto a humedad relativa y a temperatura son bastante complejas y difíciles de manejar. Una vez terminado este proceso de conservación y restauración de las obras, se estaba haciendo la renovación del guión museográfico y dentro de la renovación contemplaron tener aire acondicionado. Pero como lo has dicho en varias ocasiones, esas condiciones deben ser permanentes. Pero el aire acondicionado solo lo prendían durante el día y lo apagaban en la noche.
Entonces lo que se creaban era esos picos de los cuales estabas hablando, de una temperatura diferente durante el día, y en la noche, pues toda la humedad del ambiente de Cartagena actuaba sobre las obras. ¿Y qué fue lo que sucedió al cabo de unos meses? Pues que las obras que se habían conservado y restaurado comenzaron a deteriorarse por esos cambios bruscos de temperatura, de condiciones ambientales, y casi que en un tiempo muy corto el trabajo que se había realizado pues se fue a la borda porque no se tuvo en cuenta eso, de que si se iban a implementar el uso de estos equipos debía ser permanente. Entonces eso es lo que debemos tener cuidado también, porque específicamente en el Museo Antón García de Ocaña estaba pasando lo mismo con los deshumidificadores. Entonces, con una consulta con vos, pues decidimos que era mejor quitarlos porque lo que estaba haciendo era afectando las condiciones ambientales y eso en un tiempo posterior iba a afectar las obras. Muchas gracias, José. Sí, también con respecto a eso es el funcionamiento. Yo tengo equipos, entonces tengo que garantizar un funcionamiento y un mantenimiento. Hablando de casos específicos, también tuve la oportunidad de estar en un museo en donde se iban a garantizar, desde el principio quedó como compromiso garantizar estas condiciones ambientales estables, pero resulta que cuando yo tengo un aire acondicionado normal en una casa, puedo hacerle el mantenimiento a los 6 meses, al año, muchas veces la gente juega, pero cuando yo tengo un aire acondicionado en un espacio en donde hay acceso de público, lo mínimo que puedo hacer es hacerle un mantenimiento cada 3 meses. Entonces eso implica también un presupuesto enorme, porque lo mismo que pasa con los deshumidificadores pasa con todos estos equipos, y es si yo no puedo garantizar que funcionen perfectamente, también empiezo a generar más daños en las colecciones, porque los aires acondicionados, cuando no están funcionando, cuando se les acaba el gas o cuando los filtros, los aires acondicionados también tienen unos filtros para limpiar la calidad del aire. Si esto no está no recibe el mantenimiento adecuado, entonces también estoy generando otro tipo de deterioros sobre las obras directamente. Entonces eso todo es lo que debemos apostarles a esas condiciones estables, a vigilar estos procesos y a investigar también, a generar estos diálogos. Carlos me dice que ellos tienen la oportunidad de pensarse desde cero el espacio que van a tener. Entonces también yo le apostaría a trabajar diseños bioclimáticos, así como se generan diseños bioclimáticos para usos de vivienda, también podríamos apostarle a hacer museos, archivos, con diseños bioclimáticos que se adapten a nuestra realidad de temperatura y de humedad presupuestal, y además también que logren un confort para las personas que acceden a ellos, porque nosotros también tenemos que lograr ese equilibrio. Entonces, pues yo a manera de conclusión creo que ya pudimos entender todos que hay unas condiciones ideales, que tenemos que seguir buscando estos espacios para dialogar, para contar nuestras experiencias, para enriquecernos también de ellas, para no sentirnos también desilusionados cuando no tenemos acceso a ese mobiliario, porque podemos generar pequeñas, grandes acciones para la conservación de los objetos. Yo no sé, en este momento desafortunadamente no tengo la foto a la mano, pero hay una colección de un museo en un clima muy caliente, como el de Honda, en donde hicieron una adaptación de un mobiliario metálico, pero no tenían, el mobiliario era abierto, entonces ellos querían ponerle puertas por lado y lado, pero definimos ponerle unas rejillas con un lino para que haya circulación de aire, no se dañe la colección que está almacenada dentro de las estanterías, y que ese lino que estaba ahí no permitiera el acceso de polvo, pero sí que hubiera esa circulación que es vital. Entonces todo este tipo de acciones
recursivas ante nuestras realidades nos pueden servir a ayudar y a mejorar la conservación de nuestras colecciones, adaptándonos a nuestros espacios. Ya creo que he terminado, María. No sé si alguien más tenga alguna duda o quiera a modo de conclusión también hablar. No, pues Jesús Iván Sánchez del Museo Nacional Guillermo Valencia nos habla de la importancia de la formación a los diferentes equipos de trabajo del museo, en este caso los guardas de seguridad, según las mediciones que se han hecho en el museo, han ayudado a aprender y apagar los equipos para mantener esa estabilidad. Maravilloso, maravilloso, porque en ese sentido a esa capacitación es la que hay que apuntarle. Ellos son nuestros principales aliados, la gente que está en el museo, nuestros guardas de seguridad, el personal que nos ayuda con el aseo, todas esas personas que están allí constantemente, que son también las personas que se dan cuenta de los cambios y que son también nuestra mano derecha, porque claro, en las madrugadas son ellos los que están allí, los deshumidificadores, para los que no los conocen, ellos absorben la humedad del ambiente, pero tienen unos depósitos de esa agua que van recogiendo y esos depósitos tienen que ser, cuando ya están llenos, el deshumidificador inmediatamente se apaga, hay que evacuar esa agua y volverlo a conectar. Entonces, pues eso es lo que nos comenta Jesús que ha logrado con ese equipo y me parece muy valiosa su aporte, muy valioso su aporte. Gracias, Jesús. Ciprián tiene la mano levantada. Sí, gracias. Era una inquietud muy sencilla sobre los materiales para conservar. Decías, Carolina, que preferiblemente metálicos para Las que estanterías, sí. las Las estanterías, estanterías sí. metálicas. Pero no me quedó claro si eran las estanterías para la conservación como en el cuarto de reserva o en todo en general. En reserva generalmente. Ah, en reserva. Ok, sí. Y, por ejemplo, ¿las cerámicas también en estantería metálica o...? Sí, sí. Y te podemos mandar ejemplos. No en este momento, no sé, ¿te acuerdas en la diapositiva esa que mostramos cómo están almacenadas unas cerámicas? Entonces las cerámicas están en estantería metálica y a su vez tienen una unidad que permite que no se muevan y que no se rocen las piezas. Algunas estanterías también tienen unas cintas y las estanterías, sobre todo en cerámica, es muy importante que estén amarradas a piso o a techo. ¿Por qué? Porque en caso de sismo o en caso de cualquier movimiento, las cerámicas son muy complejas de almacenar por eso, porque no, pues es mejor evitar espacios cerrados, pero entonces también darles un poco de estabilidad con esos otros elementos que permitan controlar esos movimientos fuertes. Ciprián está en Guane y tienen toda, en Guarne, perdón. ¿Guarne o Guane? Ciprián, hola. Hola, qué pena, estaba hablando Hola, con el micrófono no, cerrado. no, ¿estás en Guarne o en Guane? No, en Guane, Santander, Barichara. Listo, sí, perfecto. Y preguntaba, bueno, para conservar, sí. Ahora, para exponer se pueden usar vitrinas, pues porque las metálicas no ofrecen seguridad, pienso yo. O bueno, hay algunas que sí, pero se puede usar otro material, por ejemplo, como ¿cómo es que se llama? Aglomerado, que no es madera, pero tiene, MDF, digamos... lo que pasa es que el MDF o los aglomerados tienen, hay unos que sí. Ay, Caro, se nos fue. Sí. Un momentico, ya le pregunto.
Caro, ¿volviste o no? Lo siento, qué pena con todos ustedes que me sacó esto. Ciprián, con mucho gusto, como te digo, pues es un caso específico, me gustaría conocer el espacio y darte unas ideas. A través de esas asesorías por Simco te podemos ayudar no solamente desde la conservación, sino desde lo museográfico. Entonces, ¿ustedes me están oyendo? Sí, perfectamente. Bueno, desde lo museográfico y desde otros temas que te pueden ayudar a darte un panorama general. Incluso también desde la museografía hay muchos sistemas maravillosos y que funcionan muy bien para colecciones arqueológicas. Entonces, pues si quieres también escribirnos por ahí. Y te puedo mandar ejemplos con fotografías para que sea un poco más claro. Ok, gracias. Al correo de 5, ¿verdad? Sí, por favor. Sí, con Ok. copia Carolina. Con copia, sí. Gracias. Gracias, muy amable, Carolina. No, gracias a ustedes. Igual para las personas que se inscribieron en el formulario, entonces compartimos las dos presentaciones de estas dos últimas sesiones, el manual de conservación que tenemos en el museo y les escribo al correo también el correo, la dirección de correo de Simco para solicitar asesorías. Bueno, ya tenemos que acabar. Nancy Espinel, no sé, Caro, si le damos espacio para una última pregunta. Claro que sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Muy útil realmente toda la explicación del día de hoy. Nosotros estamos en Villavicencio y la colección que tenemos son objetos etnográficos. Sí. Tenemos el espacio adecuado para eso, pues ya entendiendo pues algunas de las explicaciones que ustedes dieron hoy, pero quisiéramos tener alguna asesoría para la museografía, ¿sí? Los objetos los tenemos por ahora ubicados en algún sitio. Son objetos de comunidades indígenas, pero también de comunidades del llano, de llaneros, ¿sí? De trabajo de llano, rejos, sobre todo, que le preocupa a uno el mantenimiento, por ejemplo, del cuero, las sillas, las monturas, todo esto, en razón, pues, al alto grado de humedad que hay en Villavicencio. Villavicencio está muy pegadito al piedemonte y la humedad es supremamente alta. Entonces quisiéramos saber cuál es el procedimiento. Sé que hay que diligenciar el formulario para poder seguir en contacto con ustedes y recibir la asesoría. Esa es la inquietud. Yo aprovecho para saludar a José Bernardo. Qué pena que mete la cucharada. No le pude contestar porque estaba volando, pero acabé ya de aterrizar y fue aquí al lado de Nancy. Entonces, discúlpame, José Bernardo, luego hablamos. Ya. Perfecto, entonces igual les reitero, para quienes llenaron el formulario, entonces les enviamos los materiales, les vamos a enviar también la dirección de correo de Simco, por si no la pueden copiar ahorita, para que lo hagan con la solicitud con copia al correo de Carolina. Y pues muchísimas gracias por la asistencia y la participación de hoy. No, muchísimas gracias a todos de verdad y espero seguir pudiendo colaborarles. Muchas gracias y pues en septiembre también estar pendientes. Yo les escribo de nuevo a las personas que están en el formulario, pues cuáles son los días en Santa Fe de Antioquia, por si acaso se pueden acercar. ¿Listo? Vale, muchas gracias, muy Muchísimas amable. gracias.
Bueno, Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Que Gracias, estén María. bien. Pronto. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.